Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un saludo y un abrazo enorme a todos los que hasta ahora están conectados a esta charla virtual que hace rato queríamos hacer desde Acorde Podcast y ustedes saben, por cosas del día a día y los proyectos y todo lo que se va presentando en el día a día no lo habíamos podido hacer. Alguna cosa tenía que tener esta cuarentena, ya ven que no todo es negativo y esta es una de esas cosas que queremos destacar y es también el momento y esa oportunidad que se está presentando para quienes nos dedicamos a la producción de contenidos sonoros. A este espacio le hemos llamado Detrás del Podcast y la idea es que cada semana podamos encontrarnos con un podcastero para que nos cuente detalles del proceso creativo, nos hable de los aprendizajes, nos cuente historias y por supuesto recomendaciones para todos los que vivimos y respiramos podcast. Pero advierto, no es una clase, esta es una conversación en la que también queremos que ustedes participen más adelante. Vamos a tener más adelante un espacio en el que si quieren participar, si quieren agregar algo, si quieren preguntar, hacer algún tipo de aporte, por favor levanten su mano ahí en la plataforma Zoom y también podemos conversar fuera de esta sala con el numeral Somos Podcast en las diferentes redes sociales. Levantan la mano, ya saben, y Giancarlo Vega, que es integrante de nuestro equipo y quien ya está ahí, está muy pendiente de ustedes, nos va a ayudar también a hacer ese filtro para que nadie se quede sin participar. Yo también me quiero presentar, soy Lorena Vega, soy periodista, 13 años de experiencia en medios de comunicación, 10 de ellos en el universo del sonido, y hoy soy la directora de Acorde Podcast, una productora que lleva 6 años haciendo podcast, y una de las cosas que estamos haciendo, una de las cosas más bellas, es acompañar a muchos podcasteros en el proceso de llevar sus ideas al sonido. Y uno de esos podcasts que por fortuna se hacen en esta casa, estamos muy orgullosos de saber que en nuestra casa se hace este podcast, es el de La Silla Vacía. Seguro conocen a este medio independiente que ha estado detrás de grandes investigaciones que cuestionan el poder en Colombia y que desde hace 5 años tienen un podcast. Y quien está detrás y al frente de este podcast es el creador, es Eduardo Briceño Flores. Eduardo, hola, ¿qué tal y cómo va esta cuarentena? Hola, bien, va y vamos. Gracias por la invitación. Bueno, Eduardo es historiador y politólogo, es editor de La Silla Llena, la sección de debates y opinión de La Silla Vacía. Eduardo, ya vamos por los 200 episodios, ¿no? Ya lo estamos haciendo. Sale este domingo. Sí. Imagínese, todo un récord y además creo que una de las cosas más interesantes es que ha logrado mantenerse activo frente a muchas circunstancias y pues obviamente la que estamos viviendo es especial. ¿Cómo ha mantenido vivo el podcast durante estos días? ¿Cómo está haciendo? En estos días, pues bueno, no, pues primero, pues sí soy parte de esto, pero pues creo que es muy importante decir que esto es un trabajo en equipo en el que pues estás tú, pero pues está particularmente desde hace un tiempo Dayane Osorio, que creo que estaba por ahí conectada, ella edita y obviamente pues como la dirección de Lucho Sarmiento y pues la ayuda de Pablo pues también es muy importante. En un primero tiempo lo hacíamos con Daniel en un pequeño estudio en la 80, era muy chévere, entonces creo que esto es un esfuerzo colectivo, además de distintos practicantes que ayudan en el equipo y pues la redacción de La Silla, creo que eso es muy importante. Y además muchísimos expertos de La Silla Llena, como Andrés Plazas, que gracias por estar conectado hoy, no sé si habrá otro por ahí, que pues en realidad son los que aportan pues su conocimiento. En estos días en particular, pues vuelvo, insisto, y doy las gracias a ustedes, Acorde, pues que me ayudó a tener un mega micrófono acá. Ha sido un reto muy grande, porque pues obviamente no son las mismas condiciones de buen sonido que uno desearía, pues que ustedes tienen y nos dan ese privilegio en su estudio, que cada vez está mejor con la compra de nuevos equipos y un espacio que cada vez es más, pues más óptimo para hacerlo, pero también es la prueba que para hacer podcast no, tampoco se necesita una estructura demasiado grande, que creo que eso es la gran ventaja del formato. Si uno lo tiene, pues es un gran privilegio y las cosas quedan mejor, pero pues no hace falta. Lo hemos hecho sobre todo por Zoom, como esta herramienta, haciendo las entrevistas, escribiendo los guiones con Google Docs
y pues mandando todo el material a Giancarlo, que está por ahí también conectado, y a Jan, y tratando pues de hacerlo así remotamente. Y creo que ha funcionado muy bien. Los audios de voz de WhatsApp también funcionan muy bien. El último episodio que lo hicimos, que quisiera recomendarlo particularmente porque creo que es de las piezas mejores logradas. Lo hicimos así, con notas de voz desde cárceles del país. No, 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 Y no te me adelantes, por no me favor, adelanto, Eduardo, pero un porque... poco estoy describiendo como las herramientas que usamos, ¿no? Que Ujú. no son nada muy distinto. Obviamente Giancarlo y Dayan sí pues manejan programas de edición, y esto es un poquito más, que va más allá, y librerías de audio pues que es más complejo, pero pues vamos desmenuzando la cosa. Claro, no, y en esta charla, pues muy importante todo este tema técnico, pero obviamente queremos hacer énfasis en contenido, ¿no? Y hacer también un poquito de historia y de contar qué ha pasado y cuál ha sido la evolución también de este podcast, porque hay algo que a mí me parece muy interesante, y es encontrar que el podcast de La Silla Vacía nace en el 2015. Hoy, Eduardo, tú lo sabes, los que nos están escuchando, hay una fiebre del podcast en Colombia, en América Latina, todos quieren hacer podcast, pero en el 2015 no muchos sabían que era eso, o al menos en Colombia. Por favor, hagamos ese ejercicio. Vámonos 5 años antes, en el 2015, cuando los seres humanos podíamos abrazarnos y salir a las calles, y recordar qué era qué pasaba y por qué La Silla en ese momento decidió apostarle a un formato al que pues nadie sabía, nadie conocía y que obviamente menos fe podían tener. Sí, pues esto surge como un poco con dos conversaciones. La primera, sin duda, es la idea de Luis Sarmiento, de Lucho, de montar una cosa de podcast. Él había hecho radio, pues en Estados Unidos, pero también en emisoras acá, en la W, si mal no estoy. Y pues era como un tema que él venía pensando hace mucho, y pues él monta Acorde como una agencia de creación de contenido digital que pues hoy existe, y es como el hogar donde está Acorde Podcast. Y ese valor diferenciado era una cosa que estaban haciendo, que se llamaban los podcasts, que pues básicamente surge pues en Estados Unidos con muchísima fuerza, con esa, pues vale la pena hacer un poquito como de, pues no de historia, pero como hacer referencia que pues en ese momento pues estaban muy de moda los iPods, y como todo el mundo Apple, y con el surgimiento de los celulares, de los iPhone, pues Uh sale -huh. como esta idea de poder tener radio on demand, y con el auge, digamos, de cosas como YouTube, pues que estaban cogiendo mucha fuerza. Y pues por eso se llama por el podcast, por el iPod, podcast y broadcast, como, es como radio para dispositivos móviles. Uh -huh. Y pues Lucho conocía muy bien eso. Yo por mi, pues digamos, por otro lado, como que pues me había interesado mucho la radio. Yo había trabajado con una persona que hace radio hoy en día, radio tradicional. Hoy en día, después de mucho tiempo, ya está haciendo podcast, la prueba de que ya somos más de este lado, que es Juan Carlos Iragorri, y a mí siempre me había gustado la radio. Yo tuve la fortuna de poder hacer un taller con los de Radio Ambulante por esos días, y cuando volví de eso con la oferta de Lucho, que ya le había dicho a Juanita en un principio de hacerlo, que al principio no le había soneado mucho porque no, como que no se entendía tanto como el valor, no había nadie que lo hiciera, La Silla era un medio muy chiquito. Dijo, bueno, pues experimenten, que eso sí que siempre ha estado en La Silla Vacía, y pues creo que en eso coincidimos con Acorde, y es como un amor por la experimentación y la necesidad de traer nuevos formatos a medios digitales, ¿no? No tratar de replicar lo que pueden ser programas como Hora 20 o Voces RCN, sino tratar de ir un poquito más allá, a tratar de entender audiencias de nicho, y creo que era el lugar perfecto. Entonces, con esa oferta de Lucho, que montó un estudio muy bueno desde el principio, para poder hacer unos temas de calidad de audio, que creo que es una cosa que vale la pena pararle bolas, pues salió la idea y nos lanzamos al agua, pues yo sin saber mucho. Lucho sabía mucho más de radio, y tratando de definir qué era lo que queríamos hacer con la palabra podcast, porque si algo teníamos claro desde el principio, es que pues si bien el formato es sonoro, y uno puede decir que esto es radio digital, pues está muy lejos de ser eso. Es como decir que YouTube es televisión
digital. YouTube está muy lejos de ser televisión, a pesar de que usa herramientas parecidas. Y pues nos lanzamos al agua. Ese fue un primer episodio que hicimos cuando se estaba negociando el proceso de paz. eh, y, Octubre de y, 2015, ¿no? ajá, O sea, ni y Spotify ni Deezer en el momento. O sea, nada de eso ni existía. Spotify ni Deezer, SoundCloud sí. Ajá. Y pues podcast acá, digamos, ayer estábamos revisando The Daily, salió hace 2 años, que es como un día, un referente Ujú. muy grande y creo que ningún medio tenía podcasts. Tal vez estoy siendo injusto, pero no recuerdo, por lo menos en Colombia. Radio Ambulante sí siempre había sido como un referente muy fuerte, como de hacer las cosas bien en crónica radial. Y obviamente los gringos que ya venían haciéndolo con el famoso Serial, que si no lo han oído es como un referente muy grande, pero todo lo que estaba pasando con This American Life también allá, y pues la radio pública de los Estados Unidos. Eduardo, Ujú. ¿a qué sonaban esos primeros episodios? A veces es muy interesante hacer Mm, ese ejercicio de escuchar, a veces, no siempre es chévere, pero hay que también ir a ver eso, lo primero que se publicaba también para identificar cómo se claro. han venido encontrando ustedes, cómo el equipo ha venido encontrando un estilo, una forma, porque lo que suena hoy en La Silla Vacía no es lo mismo que sonaba en el No, 2015. no. ¿Qué Yo ha creo que era muy cambiado? ¿Cómo eran radial. esos? Yo creo que Sí. era muy radial porque creo que el referente nuestro en un principio eran las mesas de debate de lo que puede ser, insisto, una cosa como Voces RCN, Hora 20 o tantos otros que hay ya, pues que hay hoy en día. Y entonces tenía una introducción con un locutor que Lucho contrató y una locutora, entonces era una introducción y se demoraba y invitaba al programa. Y luego una voz mucho más nerviosa mía. Yo creo que si algo afortunadamente ha cambiado es que no me da tantos nervios hoy en día estar en un micrófono, aunque sí me da como emoción y eso creo que es lo que más me gusta de hacerlo. Em, y yo creo que era como mucho más tímido, como mucho menos, con mucho menos ritmo, pero algo que no ha cambiado, que ha sido muy chévere, es como esa voluntad que nosotros nos planteamos de la inexistencia de un debate real en Colombia. Si Ujú. uno va, por ejemplo, con todo el respeto y toda la admiración a la gente que hace programas como estos, pues uno sabe perfectamente qué va a suceder si uno oye al senador del Centro Democrático, o al del Polo, o al de tal o cual partido, y en realidad no hay un diálogo, no hay un diálogo que sea capaz de ceder en el argumento y nosotros creemos que eso no es sano para la democracia ni para el periodismo. Entonces, desde el principio nos planteamos la idea de hacer diálogos entre sectores que normalmente no hablen. Entonces me acuerdo en ese primer podcast que era sobre la doctrina militar, sentamos a un ex general, pues a un general retirado, el general Delgado, que además tuvimos la fortuna que tiene una gran voz para radio, y Aurora Vergara desde San Carlos, Pastora Mira, Pastora, mira, sí. Pastora Mira desde San Carlos, Antioquia. Pastora Mira es una líder de víctimas impresionante. Ella es víctima de casi todas las causales de, pues, o sea, las categorías de victimización del conflicto, y fue una mujer que ha ayudado mucho a pensar. Ella, digamos, fue una de las mujeres que cuando vino el Papa estuvo con ella, y entonces ahí hicimos un diálogo realmente. Ella no iba a convencer al general del sentido heroico probablemente de las fuerzas, de la fuerza pública en el conflicto, y el militar tampoco la iba a convencer y tampoco quería convencerla de lo contrario, pero sí fue un diálogo que se pudo dar y tejimos una conversación increíble, y ese ha sido como el reto desde siempre, ¿no? Traer sectores y cambiar la posibilidad de debate en formatos digitales. Claro, a veces se cree, Eduardo, que debate es sinónimo de confrontación y parece que hacia allá apuntan muchos productos, pero precisamente una de las cosas más interesantes que he visto en este ejercicio de podcast que ustedes han desarrollado es que buscan darle voz a lo que ustedes denominan la red de voces informadas de la, voz, de la De silla la llena. silla vacía, sí. Eso me parece muy interesante, ese concepto de la red de voces informadas. O sea, Mm. y me gustaría que aquí desde el ejercicio periodístico, que aplica para todo tipo de formatos, no solamente para podcast periodísticos, sino para todo lo que es periodismo, ¿cómo hacen ustedes ese trabajo de identificar cuando una voz es informada y contribuye al Mm. debate y cuando es pues un opinador, podríamos llamarlo de alguna manera? Pues digamos,
No, no creo que sean contradictorias, no creo que ser opinador sea sinónimo de no ser informado. El punto es tratar de entender y pues yo tengo el gran privilegio de hacer esto en un medio y que este sea mi trabajo, digamos, yo no hago esto o sea, yo no hago esto en mi tiempo libre, yo puedo dedicar gran parte del Ujú, día a hacer eso y pues eso es un privilegio con el que cuento. Eh, pero pues es tratar de leer como las coyunturas nacionales desde los sectores que se ven afectados. Yo creo que una voz experta, y cuando uno es experto puede sonar un poco antipático en la medida en que se piensa que es la persona con el doctorado, la persona que está en la ujú, universidad. Yo creo que el experto es cualquier persona que sea capaz de hablar con argumentos sobre el problema desde el problema, ¿sí? Entonces, Pastora Mira, vuelvo al ejemplo, es una mujer, no sé qué tipo de estudios tenga, pero es probablemente de las mujeres que más sabe del conflicto armado en este país y por su condición de víctima, pero además claro. porque ha sido una líder social impresionante. Entonces, eso es una voz informada, pero también la persona que tiene un doctorado en construcción de paz, que hemos tenido, no sé, pues gente que sabe mucho del tema, María Victoria Llorente, Sergio Guarín, pues también son una voz informada del tema. Todo aquel que pueda aportar a construir y a complejizar una realidad, lo consideramos experto, ¿no? Ujú. Claro, nos decías, Eduardo, que el podcast ha sido un ejercicio de experimentación desde el principio y sigue siéndolo hoy, pero no por eso no tiene método. Lo tiene, he sido testigo también de la forma tan organizada que trabajas y trabajas también con el equipo interno de la silla Casi siempre. vacía. Ajá, sí, la mayoría de las veces. Pero es experimentación, pero yo no me atrevo a encasillar el podcast en un formato. Normalmente nos dicen que cuando vamos a crear un podcast hay que identificar si es de conversación, si es un panel, entrevista, narrativo, pero, Sí, tiene un poco de todo, ¿no? O sea, el nuestro sí. cada episodio y cada historia tiene una forma diferente de contarse. ¿Cómo identifican y cómo es ese proceso para saber qué formato aplican a cada tema? Ya. Háblanos un poquito de cómo lo hacen, cómo surgen esos temas y demás. Eso ha sido una evolución en la que todos hemos aprendido muchísimo. Y al principio sí era una fórmula que teníamos muy clara, pues no una fórmula, pero sí por lo menos unas características y es, ¿qué es lo, comillas, más fácil para nosotros que estamos aprendiendo? Hacer unas buenas entrevistas con dos sectores de una conversación. Y eso Uh era lo -huh. que nos lanzamos a hacer y así nos identificamos, un debate de voces informadas. Pero con el tiempo, pues tal vez uno se aburre un poquito de hacer eso, yo creo que la audiencia empieza a ser más exigente, empiezan a surgir nuevos podcasts, que eso ha sido, creo que lo mejor que nos ha podido pasar, no solamente porque la gente ya no pregunta qué es un podcast cuando uno llama a invitarla, que eso es una gran ventaja, pero porque la gente ya empieza a familiarizarse con el formato, ¿no? Sí. Y eso, esa competencia, digamos, entre comillas, nos ha llevado a querer hacer las cosas mejor todo el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que pasa mucho con las historias de la silla vacía? La pregunta que nos hacemos es cuál es la mejor forma de contar esta historia? ¿Sí? ¿Es necesariamente un debate entre expertos? Pues hagámoslo así y esa es la mejor forma de hacerlo. Cuando ya ponemos a pensar, por ejemplo, no es que me esté adelantando, pero creo que va a ser una parte Sí. fundamental de la conversación. ¿Cuál es la mejor forma de contar la desgracia que viven los presos colombianos siempre, pero particularmente en el coronavirus? Pues tratemos de hacer una cosa narrativa, una crónica. Es la misma aproximación que uno hace cuando se piensa un texto en la silla. Entonces, en ese sentido, pues hay un método que no es otra cosa que hacerse preguntas clave, ¿no? Es a qué quiero que suene esto, por ejemplo. O sea, quiero que sea una cosa solemne o más bien cómica, ¿no? Eh, sí, hicimos un podcast hace poco con Dayan y con Juanita León, la directora, sobre el aborto. Eso definitivamente no Sí. podía sonar cómico, pero tampoco queríamos que sonara pues dramático para ser como súper amarillistas. Entonces, esas son preguntas clave que nos hacemos. ¿Qué voces deberían estar detrás de eso? Vamos a darle un privilegio a ciertas mujeres, por ejemplo, para hablar de la injusticia de cómo acceden las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, un derecho pues aparentemente tienen, pero que en la práctica no. Entonces, esas son las voces que queremos tener, ¿no? Y lo mismo, son preguntas que nos vamos haciendo. Y luego ya está la planeación de las historias mismas, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para explicar un fenómeno? ¿Qué ángulo vamos a escoger? Entonces, el tema, por ejemplo, de las cárceles
sabíamos perfectamente bien que no íbamos a poder saber qué pasaba con esas 32 personas que murieron en las cárceles. ¿Por qué? Porque pues primero nosotros estamos con una limitación de movilidad muy grande, pero segundo porque pues eso es una investigación súper compleja. En esa medida nos planteamos otra historia que implicaba, por ejemplo, tener expertos en temas de política criminal, ¿sí? Y era cómo el coronavirus pone en evidencia la crisis carcelaria del país. Y por ahí nos fuimos, ¿no? Claro, claro. No, A no eso sé si es claro, como digamos, las preguntas, y si alguien tiene como una pregunta, me avisa sí, para... ya vamos a eso, pero sí, sí obviamente te adelantaste, pero sí queríamos hablar particularmente del episodio de las cárceles, que es la última historia que ustedes cuentan, pero antes de eso quería explorar un poco más el tema de las historias. El por qué o qué tienen en común las historias o los temas que la silla vacía considera que deben o que aplican para ser contadas en formato narrativo. Por ejemplo, para salirnos del tema de las cárceles, la historia de la champeta. Cuéntanos, por favor, esa experiencia de contar cómo las campañas electorales en la costa le estaban apuntando a la champeta para mostrarse ante Sí, sus votantes. ¿Cómo es eso? Porque pues además es un podcast narrativo. sí, total. Y fue como de los primeros en que nos lanzamos a hacerlo. Ese fue una gran fortuna porque nosotros, a ver, nosotros siempre habíamos querido hacer algo más ambicioso y por temas de tiempo, solo para contextualizar, hacer un podcast narrativo, es decir, que hay un guión y nosotros leemos la historia, hay varias voces y música. Se puede tardar fácilmente el doble de tiempo que hacer una entrevista en todo sentido, Por en supuesto. construir un guión, porque pues la otra uno tiene unas preguntas y unos datos y pues la habilidad de la conversación, pero no hay la escritura de un guión, ¿no? Por otro lado, también tenemos toda la parte de edición, digamos, Dayan, que está ahí conectada, puede dar fe el reto que ha sido cambiar de formato y lo que ha implicado pues en términos de comunicación, de que ya entiendan los guiones y que salgan pues digamos relativamente iguales a la idea que queríamos tener, los gustos de la música. Entonces pues bueno, ese podcast que hicimos de La Champeta, para no alargarme, nosotros en La Silla Vacía cubrimos el poder y el poder en todas sus dimensiones. Y una de esas cosas que habíamos cubierto siempre es cómo las dedicaciones de los vallenatos en la costa eran un tema súper poderoso y era un tema casi que de honor y de privilegio estar ahí, y además se volvió un mercado súper fuerte y pues bastante bien pago hacerlo en los jingles de las radios. Por lo demás, porque además los medios en esa región particularmente pues pertenecen a los mismos que mandan, entonces Uh -huh. es un factor de poder. Pero nos hemos empezar a dar cuenta que con la popularización de la champeta, pues esto empezó a cambiar. Ahí también nos ayudó mucho Lucho, que le había hecho una crónica que desafortunadamente no salió publicada sobre el valor cultural de la champeta, porque la champeta hasta hace relativamente poco era considerada pues todavía una cosa muy, muy popular, demasiado popular para las élites de la región, y se volvió, digamos, una cosa que la misma canción de champeta, dices pupi, es pupi y coleta, es las dos cosas. Entonces, ¿cómo se aprovecha eso? Y no podíamos hacer otra cosa que no fuera haciéndolo con la música. Y entonces ahí nos lanzamos a hacer una cosa narrativa que salió espectacular. Contamos con la fortuna de tener audios de Sistema Solar. Walter de Sistema Solar nos regaló, digamos, esos fragmenticos para poderlos poner y fue espectacular. También se los dejamos y fue muy chévere. Y fue como el primer impulso para decir, podemos hacer una cosa de muchísima calidad, vayámonos ya a hacer eso. Así toca hacerlo menos veces. Afortunadamente no hemos bajado la caña. Uh -huh. Insisto, por la fortuna que yo tengo de poder trabajar en eso, pero pues bueno, esa es un poquito la historia. Claro, y la champeta, como decías, que permite explorar más un formato y con un tono cómico, algo, ahora sí nos vamos al tema de las cárceles. Entonces les decíamos, es el más reciente episodio de La Silla Vacía, que creo que coincidimos, ¿no? El de mayor
un reto gigantesco, pero creo que el producto y el resultado final, o sea, nos ayuda a entender todo el fenómeno. Creo que es una mirada que no ha primado en la forma en la que lo han narrado otros medios de comunicación. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poquito sobre ese proceso. Lo hiciste con Juanita Vélez. Sí, lo hice con Juanita Vélez y con Beatriz Pérez. Ellas Sí. son reporteras de La Silla Vacía. Y todo esto sale porque, por desgracia, hubo una muerte, digamos, murieron 32 presos en medio de unos motines, un hecho que según los Mm, expertos que nos contaban en ese podcast, no ocurría desde la pasada década con un auge de encarcelamientos en las épocas de seguridad democrática, en que las cárceles, pues digamos, se volvieron otra dinámica. Y este podcast fue muy chévere porque pues planteó muchos retos. Uno, el tema. Es un tema súper sensible, en parte porque en Colombia desafortunadamente la gente cree que los presos no son sujetos de derechos, mm, y eso pues plantea hacer unas preguntas muy difíciles como el hecho de decir que 10.000 personas, que es una cifra que igual decíamos en ese podcast, no va a impactar en la crisis carcelaria, deben salir de las cárceles para evitar justamente que haya una pandemia o más, digámoslo, pero también porque pues hay gente que está encerrada y que pues sus vidas pues están en grave peligro, no solamente ahorita, sino pues históricamente, porque la Corte Constitucional ya había dicho que el estado de las cosas en las cárceles es inconstitucional, es decir, que se violan sistemática y masivamente los derechos de las personas. Y entonces pues nos planteamos con Juanita hacer un tema sonoro porque nos parecía que daba para hacerlo y para lanzarnos a hacer un tema investigativo. Ella es una reportera muy curtida, principalmente cubre temas del proceso de paz, pero digamos acá se desvió un poquito por toda la circunstancia, y Beatriz Pérez, que también está en el equipo, que fue muy útil en digamos, buscar datos del mundo, porque esta es una situación que no solamente está sucediendo en Colombia, sino en todas partes del mundo, como el coronavirus, en el que todos los estados se han enfrentado a tener gente encerrada con las condiciones óptimas para que un virus como el del coronavirus se propague muy fácilmente. Y sí. entonces hicimos toda la investigación con el fin de poner en evidencia, con argumentos, digamos, bastante sólidos, que el sistema carcelario pues está en crisis y que sobre todo es necesario repensarse la política criminal del país, y lo hicimos de una forma muy, muy, muy divertida. El paso a paso, digamos, lo voy a contar brevemente. Hicimos 2 entrevistas con expertos que grabamos 100% y ahí, digamos, una labor de transcripción que siempre hacemos porque creemos que es mucho mejor para escoger los textos y los ¿Ustedes pedazos. transcriben todas las entrevistas o solamente en estos formatos narrativos o pedacitos? ¿Cómo lo No, hacen? pues en los formatos narrativos transcribimos o sea, los ejes Mm, principales, esas entrevistas que nos van a dar como el derrotero de la estructura, la transcribimos toda. Es un trabajo muy dispendioso, no es tan agradable, a mí no me gusta para nada, pero creo que si uno hace eso puede darse cuenta del tesoro que tiene en sí. términos de audio. Y luego, una vez teníamos eso, pues fuimos armando todo el guión, alimentándolo, ¿no? Como dándole el pase gol un poquito a la intervención de los expertos. Y luego, cada vez que teníamos una cifra demasiado dura, la tratábamos de aterrizar con un testimonio de la cárcel. Entonces, doy un ejemplo. Libardo Ariza nos contaba, un experto en temas penitenciarios en temas de política criminal de la Universidad de los Andes, nos contaba cómo el sistema de salud en las cárceles básicamente no existe. Esos son Sí. hechos, digamos, que están comprobados por muchas investigaciones. Una de ellos inclusive que demuestra que la gente que está en las cárceles accede 30 veces menos a sistemas de salud que la gente que está afuera. Eh, Claro. Eso lo poníamos ahí. Dábamos un contexto de la importancia de eso en el momento de esa pandemia, y luego nos conseguíamos un testimonio de un preso que cuenta cómo es acceder a la cárcel. Y así lo fuimos armando poco a poco, un poco como por módulos, y pues eso fue como un guión. Y eso se lo pasamos a Dayan, que ya conoce muy bien como el tono que tiene que tener la silla. Giancarlo pues lo limpió para que quedara lo mejor posible. Pues unos problemitas por el tema de la velocidad de la transmisión
pues en estos canales de comunicación, pero al final del día salió muy bien, casi sin ningún error y creo que es una pieza muy bien lograda. Me has dado pie para hacer algo que quería hacer. Dayana Osorio está por acá. Ahí está. Hola a todos, buenas tardes, sí Hola. estoy. Les presento a Dayana Osorio, que ya Eduardo nos ha estado, la ha estado referenciando muchas veces, diseñadora de sonido de acorde. Daya, cuéntanos así rápidamente cómo ha sido el trabajo, sobre todo de crear estos podcasts narrativos para la silla vacía. Yo los veo a ustedes, siento que cuando están ahí juntitos editando, nadie les puede hablar, nadie ni que se atreva a interrumpirlos. Es un ejercicio bien interesante y de concentración plena, ¿no? Sí, inicialmente con Eduardo trabajamos muy a la par cuando podemos estar allí en acorde. Siempre buscamos la manera de que la música y el ambiente sonoro que escogemos, uno, no sea tan obvio, que no suene a lo que queremos que sea súper obvio, y dos, siempre buscamos que la gente sea conmovida con la música, así que sea conmovida con las historias, que sea igual. El trabajo de escoger la música, de los ambientes, de los efectos, de los bajos, de los altos, siempre lleva un montón de tiempo. En esta oportunidad, especialmente con el de las cárceles, lo hice desde casa, pues por el tema de COVID. Y para hacer esto, me escuché primero toda la grabación. Después de escucharla toda, ahí sí empecé a pensar en cómo podía sonar, pues porque no estábamos, digamos, juntos en ese momento. Pero casi siempre es un trabajo de cómo nos gusta que suena o cómo nos gustaría que la gente sintiera qué emoción cuando estaba escuchando la historia. Claro, claro. Tú has dicho algo muy, muy importante y Eduardo creo que también estarás de acuerdo y es pues el tema de la música, ¿no? También el escribir pensando en los sonidos, no debe ser un ejercicio que llega después, sino en el momento en que se desarrolla el guión lo tienes presente. Sí, digamos, uno más o menos sabe a qué debería sonar. Sobre todo, sí es muy importante cuando uno escribe guiones y sobre todo cuando uno hace las entrevistas, plantearle a la gente que sea muy descriptiva. Sí, normalmente las entrevistas que uno utiliza para escribir un texto no importa que sean descriptivas, pero si un experto le dice a uno, no, es que la situación en las cárceles, el sistema de salud de las cárceles es 30 veces menor que el de afuera. Eso en general a la gente pues sí, asusta, 30 veces menor, pero no dice nada. Pero él le dice, no, venga, pero descríbame un poquito cómo es eso. Me dice, no, es que hay un baño por cada 300 presos, duermen de a 12 personas en una celda para dos, los sistemas de enfermería son nulos, eso genera un ambiente para que la gente entre. Entonces es pensarse obviamente el sonido, digamos, la música, para hablar en términos muy simples, pero también las descripciones que uno tiene que generar. O sea, el podcast, yo he descubierto, pues he aprendido, y pues como insisto, esto todo ha sido un proceso de aprendizaje que consiste en crear imágenes, que es un poco raro cuando uno está haciendo sonidos, pero si uno logra crear imágenes, uno entra más fácil en la intimidad de la gente. Y eso sucede si uno está haciendo una entrevista con alguien, ¿sí? Y tratar de como de pararse un poquito en los pies del oyente y ser como el testigo de esa persona en escarbar un poco y también en cosas más complejas, pues como el que acabamos de hacer, que fue muy bien logrado, ¿no? Claro. Eh, Aprovecho, ya vamos bien avanzados en esta conversación. Si alguien quiere participar, tiene alguna pregunta, por favor, levanten la mano y empezamos. Si nos gustaría que no solamente hagan su pregunta en chat, sino que nos avisen y si tienen alguna inquietud o quieren aportar algo sobre lo que estamos conversando, puedan también hacerlas con su propia voz. Entonces, Eduardo, pero también esta es una forma de contar que nos dices, se basa también en un guión muy estructurado, pero la forma en la que ustedes están haciendo conversación también tiene unos ingredientes interesantes. Ponías como ejemplo este podcast que hiciste con Juanita León para hablar del fenómeno del aborto en este momento en que se estaba presentando una nueva coyuntura en la Corte Constitucional. El guión aquí llega después de la conversación, ¿cierto? ¿Cómo es que Sí, funciona eso? y eso ha sido
una discusión grande de cómo lograrlo, porque siempre tratamos de que este formato, para poner a la gente en contexto, fue una entrevista que le hicimos a Juanita León, directora de La Silla Vacía, quien había investigado todo el tema de las injusticias relacionadas con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres en Colombia. Nosotros, pues básicamente le pedimos que nos contara la historia en 20 minutos. Esta tenía el reto que ella es una mujer muy ocupada y sacarle como 2 días para hacer un guión es muy difícil, pero logramos grabar esta entrevista y teníamos ese material, pero pasa un poco parecido con lo que hicimos con los expertos. Pues empezamos a oír y cada vez que llega diciendo algo importante decíamos, no, pues metamos acá un audio de una mujer, metamos acá un audio de tal cosa, acá aguanta un audio de Duque refiriéndose al tema, un audio de tal o cual magistrado, y así lo fuimos armando, digamos, es al revés, grabamos primero la entrevista y después montamos, que sucede, digamos, distinto en el caso de un podcast como el de Las Cárceles de la Champeta, y es que grabamos muchísimo material y después recogemos un poco lo que tenemos y armamos las partecitas. Pero esto era más como un formato híbrido de una entrevista como que volvimos un poquito narrativa, ¿sí? O sea, ella contaba algo, le poníamos música para marcar la atención de un punto clave, un silencio, que eso también hemos aprendido mucho con Dayan últimamente. El valor del silencio es muy importante en las ediciones y de las pausas, y Lucho ahí nos ha tirado mucha línea, pues como para pensarse también el silencio como un sonido, y se monta después eso. Entonces se oye la entrevista y se va marcando, digamos que ahí vamos descubriendo un poco cómo es la mejor forma, ¿no? Sí, aquí levantó la mano Hugo Carmona. Hugo, pues sí, Hola. ya tienes abierto el micrófono. ¿Cómo vas, Hugo? Muy bien, gracias. Quería hacerles una pregunta respecto a, yo me imagino que hay unos episodios particulares que tienen más éxito que otros o unos episodios en los que la gente demora más en salirse o que los oye completos. Si ustedes me pudieran dar unas 3 razones o algo así puntual sobre por qué creen que a esos episodios les va mejor, les agradecería. Ya. Pues nosotros medimos el porcentaje de escucha de los episodios y en general están alrededor del 65% en plataformas como iTunes o Spotify. Es alto. Tenemos la ventaja que la gente que escucha podcast lo escucha por elección y no porque le llegó. Eso es como una gran ventaja del podcast. Eso lo digo para aclarar que yo creo que los podcasts más exitosos, y es una fórmula que yo todavía no termino de entender, son los que le pegan a un nicho. Siempre que hablamos de un tema de educación que tiene que ver con FECODE o con temas de evaluación docente o con temas de líderes estudiantiles, no sé, pues me imagino por qué se viralizan, porque son nichos muy bien identificados que hacen que esos podcasts es impresionante. Hay otros que como que arrancan súper suave, ¿no? Porque normalmente lo que yo me he dado cuenta, a diferencia de las historias de La Silla, es que cuando una historia es buena en La Silla escrita, si a la hora ya no despegó, es muy difícil que despegue, porque, no sé, tiene un mal título, el tema es aburrido, X. El podcast pasa que sí despega después. Entonces, por ejemplo, hicimos uno que se llamaba, que es uno de los más escuchados, que se llama El turismo más allá de narcos, ¿no? Una cosa así, como Colombia empezó a sonar mucho por el tema de la serie de Netflix, y ese arrancó lento, pero después, como hay conversaciones todo el tiempo, eso despega solo y la gente como que lo empieza a ver. Obviamente los temas de personajes son muy importantes, o sea, uno hablaba de Peñalosa y era un éxito, uno habla de el Metro de Bogotá, era un éxito, sí, como esos temas suelen ser pegar muy duro. Pero digamos, una cosa que sí nos dimos cuenta que cambió nuestras vidas y que le estamos apuntando cada vez más es a tener suscriptores. O sea, si uno logra tener suscriptores es tener una audiencia muy fiel. Lucho en muchas ocasiones, cuando habla de podcast, plantea cómo es una cifra exitosa. ¿Un podcast de 5.000 reproducciones es exitoso o no? Tal vez si uno es de Daily, no, ellos tienen 1 millón de descargas.
pero si uno logra identificar esos nichos, le está pegando al perro, mejor dicho. Entonces nosotros hemos hecho mucha intensidad en suscríbanse, 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 y eso ha partido desde la pedagogía misma de entender que uno se puede suscribir a una cosa llamada podcast, hasta darle razones a la gente para las cuales se suscriba. Entonces nosotros hemos sido súper disciplinados en sacar un podcast todas las semanas, ojalá el domingo. Últimamente con el COVID y con estos cambios no lo hemos logrado tanto, pero no ha habido ninguna semana, a menos de que yo esté de vacaciones o pues acorde cierra en diciembre, que no lo hagamos, ¿sí? Y eso es crear como un hábito de consumo. Si uno se fija, por ejemplo, los youtubers salen tales días, ¿sí? Y la gente está pendiente y se suscribe y genera un hábito. Lo puede oír después, no importa, ¿sí? No toca esperar a que la gente lo oiga en vivo, pero es generar el hábito de que hay una cosa que se llama el podcast de la silla vacía que sale todos los domingos. Y pues esa es una cuña ahí que metemos en el podcast cada ratico, que ya es chistosa de tanto que la repetimos, pero eso es muy importante también definir canales de distribución claros, ¿sí? Desde que nosotros entramos en esas plataformas ha subido muchísimo el consumo. El nuestro, por algún motivo, no ha terminado de despegar en Spotify, pero es algo que todavía no terminamos de entender si es por un tema de distribución de SoundCloud o qué. Pero bueno, digamos, hay un mercado creciente y como que la gente, y pues digamos, Spotify cada vez le apuesta más también a los podcasts. Ellos privilegian editorialmente algunas cosas, entonces uno, digamos, siempre ve el podcast de semana ahí muy presente, y pues el de Diana Uribe muy bueno, que está muy presente, entonces también eso juega, pero pues eso es como un poquito la respuesta, no sé si la respondí del todo, Hugo. Ahora Que sí, también me está muchas gracias. preguntando Mauricio, ¿cierto? De Sí, gente sí, que claro, hace Mauricio. podcast. Gente que hace cine y gente que hace podcast también, que es un podcast de la casa de Acorde. Claro que sí, un saludo a todos los que están conectados. Y bueno, chévere que empezaron a tocar el tema de la evaluación y de los números y de las métricas, que es una cosa como que que tenemos que hacerla como juiciosos. Sí. Y eso nos permite determinar muchas cosas y muchas acciones. Pero ¿hasta qué punto? Por ejemplo, tú estabas hablando que cuando los temas le pegan a ciertos nichos, funcionan muy bien esos episodios. Pero, por ejemplo, en algún momento, un tema que ustedes ya han hecho, deciden no hacerlo porque no funcionó muy bien en números, o siempre el tema va a ser más importante. O sea, Sí, no vamos a estar pegados, no, o sea, o en algún momento se han visto tentados a eso. Nos funcionó este tema con números, vamos a volver a hacer una investigación relacionada con esto. No, afortunadamente, y ese es otro de los privilegios de la silla, nosotros ni nuestro modelo de negocio ni nuestro espíritu ha sido el clickbait. En ese sentido, ninguna historia, digamos, hace rato hubiéramos dejado de hablar de paz, por ejemplo, en la silla vacía, porque la paz es un tema que ya nunca en realidad creo que a la gente que no vivió la guerra le ha importado demasiado, pero sobre todo después de todo el tema plebiscito y el acuerdo del Colón, es un tema que a la gente no le importa demasiado. Entonces, hemos descubierto, pues eso es un hecho, pero nunca ha sido un criterio editorial. Siempre es por qué es relevante hablar de esto y qué voy a avanzar en la historia para que sea relevante, así sea que me oigan 100 personas, ¿sí? No importa. Eso es un deber que nosotros tenemos y es como la fortuna de trabajar en un medio como La Silla. No sé si como una cosa independiente, ya como que uno esté, digamos, independiente me refiero fuera de un medio, un proyecto como el de ustedes, pues es una pregunta como que me parece más interesante. En todo caso, nosotros siempre tratamos de hacer un buen producto, ¿sí? Y somos muy fieles a sacar un buen producto y eso es como lo que nos guía y tener buenas entrevistas y demás. Y a veces uno le pega y a veces no, digamos. Uno de los más escuchados, por ejemplo, es un tema se llama FECODE 0 y 1 y son 3 punticos porque es otra vez un pliego de peticiones de FECODE. Uno pensaría como, pues, no es el tema más interesante del mundo, pues, o sea, yo prefiero hacer, pues, desde lo personal, un tema sobre el turismo y la industria de Netflix, pero pues despega y sale muy bien. Entonces, pues, sí. Claro, Eduardo, a propósito, ¿qué tanto han podido conocer
a la audiencia de podcast de La Silla Vacía? ¿Qué tipo? Pues sí sabemos que hay profesores, ya lo acabas de Sí. decir, pero en general si quisiéramos describirla, ¿cuál sería ese tipo de audiencia del podcast? Desafortunadamente, pero pues no sé, tal vez Lucho que está por ahí o ustedes que ven cifras, yo siento que las cifras de análisis de los podcasts todavía son muy limitadas. Ujú. Pues uno sí puede ver dónde está la gente, pero pues en realidad, ¿qué tanto te dice eso? Pues sí, la gente está concentrada en lugares donde hay celulares, pues eso no es nada nuevo, ¿no? O sea, yo creo que la industria del podcast va a crecer mucho en la medida en que la gente tenga más acceso a mejores planes y más baratos de datos eh, respecto a lo que estamos hoy, ¿no? Porque Ujú. si algo nos hemos dado cuenta es el crecimiento, por ejemplo, móvil de consumo de la silla, hoy en día es del 75%, cuando yo entré a la silla era algo así como el 30%, y pues estamos apuntando a que todo sea móvil. Entonces yo creo que eso es un indicador. Tenemos muy pocos datos demográficos, ¿sí? Hay algo ahí con edad, pero coincide con lo de la silla. En realidad no es muy claro y yo no he encontrado realmente una herramienta, ni siquiera en nuevas plataformas que nos den luces de consumo ni de gustos, eh, desafortunadamente. Inclusive las mismas plataformas que alojan pues o sea, si uno no puede ver Spotify o iTunes, desde mi experiencia, no sé si hay más gente que ve podcast y si por favor compártamelo, uno no puede ver realmente el universo entero de la duración, en parte por temas de privacidad, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos, uno pensara en comercializar este tema, no es tan evidente en qué momento uno debería meter pauta, por ejemplo. Cosas de ese estilo a mí me han costado mucho trabajo. Creo que todavía es una caja negra y sobre todo hábitos de consumo, ¿no? Uno puede decir, sí, me lo oyeron 3.000 personas y la mayoría están en Bogotá y punto, ¿no? Pero estamos sabiendo, por ejemplo, si la gente lo oye más a mediodía o si la gente lo está oyendo más en el transcurso del bus. Mi apuesta siempre es como que sea un podcast que sea fácilmente de oír en un trayecto de Transmilenio, ¿sí? En Sí. términos de largo, etcétera. Bueno, en Transmilenio no se puede demorar 2 horas, pero un trayecto como de corto, digamos. Una cosa que uno está haciendo entre hacer dos cosas, yo le apunto. Pero mira, Eduardo, que así uno no conozca a su audiencia, creo que uno siempre tiene un punto de partida y es el hacerse la pregunta de a qué audiencia quiero llegar. Y Sí. esa pregunta ustedes se la respondieron. Sí, 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 digamos, acá me escribían en el chat que Spotify para podcaster uno puede ver los niveles, sí, esos los miramos y también como el beta de la plataforma de iTunes, ¿no? Eso Ujú. también arroja el nivel de retención. Pero digamos, si me oyen el 70, ¿por qué? ¿No? Pero sí, la audiencia, digamos, yo creo que eso es muy, muy importante tenerlo claro. Como esto es tan de nicho y Internet es tan de nicho, yo creo que eso todavía sigue siendo una apuesta grande. Sí es importante, por lo menos, saber a qué suena, ¿no? Y eso es una ventaja. Yo creo que esto sea un podcast ñoño, entonces póngale una música ñoña, hable con gente ñoña. Quiero que sea un podcast muy chistoso, entonces póngale una música muy chistoso y sea chistoso. Y eso creo que sí ayuda mucho, por lo menos para identificar algo. Algo que yo he visto que ayuda mucho es como que algún influenciador lo retrine a uno y lo mueva en redes. Eso pasa a veces pues digamos, la plataforma de La Silla tiene grandes seguidores, sobre todo en Twitter. Eh, pero digamos, cuando alguien en específico, como un replicador, no sé, Carlos Cortés, que hace una sección de opinión en La Silla que se llama La Mesa de Centro, cada vez que él retrina, esa cosa despega un poquito más. No, no demasiado, pero... Mm. Ah, ok, ahí vas dando un par de claves también muy interesantes. Estamos ya, creo que llegando a los últimos minutos, últimos 5 minutos de la conversación. Si alguien tiene todavía alguna pregunta, algún aporte que se haya quedado sin hacer, es momento de hacerlo y de participar en esta conversación tan interesante. Eduardo, tú también te hemos visto, no sé si todos lo saben, pero también Ah, en el papel de profesor. me escriben qué ¿Qué, podcast qué me te pregunto? gustan. Bueno. ¿O qué te Me- influencia? ¿Qué también te ha Sí, influenciado? pues últimamente pues voy a mirar mi Google, uso Google Podcast por si acaso, que también es una pregunta chévere para Ajá. saber qué plataforma usan. Yo no tengo iPhone, uso Google Podcast, la última actualización no me gustó, pero bueno. Yo el Daily del New York Times lo oigo, me parece que es Ujú. un gran producto.
Mi favorito ahorita es un podcast de un periodista canadiense, pero que vive en Estados Unidos, que se llama, y escribe para el New Yorker, que tiene una productora de podcast que se llama Puskin Radio. Se llama Revisionist History. Él es Malcolm Gladwell. Es para mí, pues, si pueden, digamos, si les gusta y oyen cosas en inglés, me parece que es un gran podcast. Para mí es de lo mejor que se está haciendo ahorita. Ese tipo es un genio. Sus libros también son buenísimos. Otro que me parece muy bueno, muy bien logrado últimamente, es uno del New York Times que se llama Caliphate, como el califato. Es una periodista del New York Times que ha investigado el conflicto en Oriente, explica muy bien qué es ISIS. Está muy bien. Se lo recomiendo mucho. Estoy mirando acá Radio Ambulante, pues sí, es ¿Qué otros como... referentes en español? Porque es Pues a mí me interesante gusta también. mucho Radio Ambulante. Sí. De colombianos, me parece que la gente de la no ficción está haciendo cosas muy chéveres. Juan Serrano y su equipo están haciendo cosas muy interesantes. Ellos le apuestan más a una cosa como mucho, pues tienen uno que se llama El Topo, que está interesante, de entrevistas largas, que me gusta mucho. ¿Qué más así? Después de acorde, no podía no recomendar alguno, El Reconstituyente de Santiago Pardo, me parece que es un podcast muy divertido y que demuestra que no hay que tener la voz de Julito para hacer algo divertido en podcast. Él de hecho tiene, y él se burla, él tiene una voz bastante gomela y él se burla de él mismo, de su voz en el podcast y eso es lo chévere de eso, y se burla y hace traducciones de gente. Me oí en los primeros episodios porque yo corro. Yo hago triatlón, el de Andrés Gómez de Crónicas de un Maratonista, también está muy bueno. Estoy acá mirando qué otros tengo así suscritos. Hay uno que me gustó mucho que se llama Today Explained, de Vox. Es como un daily, está interesante. Y pues los típicos de This American Life me parece brillante. Serial lo recomendaría muchísimo. Arranqué, pero no me terminó de gustar. Estoy viendo acá mi coso, uno que se llama 1619, de la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. Es que esto es de nunca acabar, ¿no? Sí, engancharnos siempre es fácil, ¿no? Sí. Tú, ya que lo estás diciendo en este momento, un reto siempre va a ser el de cómo contar una historia logrando que esa audiencia se cautive hasta el final. Muchas veces abandonamos al minuto o incluso le damos más tiempo, pero ese tema de enganchar hasta el final. ¿Qué crees Sí. que puede hacer que un podcast, que abandonemos los podcasts? ¿Qué ha sentido, sobre todo desde el punto de vista como oyente? Bueno, también pues el de gente que hace cine también está bueno. Pues, he oído solamente un par de cosas, no soy no lo he seguido tan de cerca, pero lo que he oído me parece muy chévere. Yo creo que uno peca mucho de creerse demasiado importante a la hora de hacer un podcast. O sea, la pregunta que uno tiene que hacer es ¿por qué alguien me va a oír una hora y no va a ver otra cosa, comer algo, ¿no? Yo creo que eso parte como de plantear que los elementos sean relevantes, ¿sí? Muchas veces uno hace dos preguntas que apuntan un poco a lo mismo. Es un poquito como cocinar, si se quiere. Los ingredientes son los ingredientes, ¿sí? No le ponga piña a la pizza, se la tira, ¿sí? Es un poco eso, y eso es un poco de ir ahí mirando. Yo creo que algo que yo hago es que siempre oigo el episodio después que sale. Y si a mí me aburre el episodio, pues no quiero imaginar a alguien que tiene 1200 ocupaciones más, ¿no? Entonces, pues si a usted le aburre su episodio, si usted no se oiría una hora de su entrevista de nuevo, ¿por qué cree que una persona lo va a hacer, no? Entonces, yo creo que hay que escoger elementos claves y yo lo que creo es siempre tratar de contar un tema. O sea, yo siempre No quiero abarcar contar tanto. un tema por episodio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de las prisiones en el COVID. Y ese es el tema. Yo ahí podría hablar de cientos de cosas, ¿sí?
Pero no, vamos a responder esa pregunta. Y responder una pregunta con 3 componentes y se acabó. Y yo creo que también parte como de tener ritmo, ¿sí? Y como de plantearse como bueno, esta respuesta ya está muy larga. Digamos, yo en el estudio antes, sobre todo cuando hacíamos entrevistas y cuando uno lleva expertos como muy académicos, les digo, mire, si yo le levanto la mano, no se calle, pero redondee la idea porque está larguísima, interrumpo, y eso es como de ir haciendo la cosa y soltándose. Yo creo que eso es una de las cosas que uno aprende haciendo poco a poco, como callar a la gente o darle paso a la gente, cómo saber cómo hacer que la gente em, pues responda algo más divertido, ¿no? Como eso. Acá me preguntan cómo sostienen económicamente la producción. Eh, pues digamos, nosotros tenemos una alianza con Acorde, pero básicamente esto hace parte de la producción de La Silla Vacía. Entonces, vuelvo e insisto que soy un gran afortunado que nosotros hacemos esto gracias a algunos grants digamos, La Silla Vacía funciona como proyecto gracias a unos grants que sostienen el medio como un todo y nosotros nos podemos dar ese gran lujo de no contar, digamos, el centavo que hace cada podcast. Ahora estamos pensando en un proyecto mucho más grande que sí, se puede contar. Queremos hacer como un canal mucho más ambicioso de podcast y ahí estamos como Sí. contando en realidad cuánto cuesta y eso implicará pues destinar un presupuesto de La Silla a ello. Afortunadamente La Silla, pues si bien tiene ánimo de lucro dentro de su formación, digamos, dentro de su, pues, desde su, es una SaaS, mejor dicho, y pues no, su fin no es el lucro, entonces pues eso es el grandísimo privilegio de tener un medio como La Silla, pues dejándonos experimentar y obviamente el privilegio de que Acorde pues nos acompañe apostándole pues a un producto periodístico pues en el que creo que estoy seguro que creen, ¿no? Aquí también nos preguntan cómo hacen Perdón, conocer el perdón, podcast. perdón, Lore, quería meter la cucharada. Pablo Cabrera, de Eh, un- Acorde también. Buenas tardes para todos. Un poco también respondiendo, digamos, desde el lado de Acorde, cómo se sostiene la producción, Mm. también, por ejemplo, de alianzas como la que tenemos, pues ya hace más de 3 años con La Silla, y un poco, pues, para, digamos, los que están interesados en Ujú. producción, digamos, Acorde tiene por un lado, sí, digamos, todas estas alianzas editoriales con medios que nos apasionan como uno es La Silla, como, no sé, El Malpensante, que por ahí vienen cosas interesantes en su momento con Razón Pública, Mm. digamos, con estos medios un poco de carácter independiente, pero por otro lado tenemos, digamos, parte de cómo se sostiene esa producción es precisamente apostándole con este formato de podcast a que sea, digamos, un medio para cautivar otros oyentes o que las marcas corporativamente, digamos, puedan arriesgarse, digamos, a apostarle a este formato y ya, digamos, pues, como bien decían en la conversación Lore y Eduardo, no solo, digamos, un medio tiene capacidad para esto, sino, no sé, la Cámara de Comercio de Bogotá, con quien llevamos produciendo más de un año, o vainas que uno no se pensaría, pero Sí, ahí como creo que Pfizer. se cortó. Sí, eso efectivamente y también, Paulo. sí. Termina tú, Lore. No, que sí, que efectivamente también, pues un mensaje también para todos esos productores de podcast o potenciales productores de podcast que quizá tienen una idea por ahí y están buscando también acompañamiento para realizarlo. Nos pueden buscar, nos encuentran fácilmente en la página, nuestros Mm. canales de comunicación, correos Mm. y demás. Ahí estamos disponibles porque pues también es uno de las causas por las que estamos trabajando y es ayudar también y acompañar los procesos de producción, no solamente el tema técnico, sino desde el diseño del producto, el tratar de identificar el para qué quieren contar, cuál es el mensaje, identificación de audiencias y demás. Aquí rápidamente, Eduardo, nos hacen 2 preguntas. Sí. ¿Cómo hacen conocer el podcast y cómo lo publicitan previamente? Y también, ¿podrías, por favor, dar unos consejos de alguien que quiere iniciar un podcast?
Bien, ¿cómo lo hacemos conocer? Pues sale una historia en La Silla Vacía todos los domingos a las 5:30 de la tarde en general. Insistimos mucho en el podcast mismo. O sea, yo creo que el mejor vehículo para dar a conocer el podcast es el podcast. Ujú. Entonces invitamos ahí a través de, si le gusta esto, suscríbase. Y si le interesan estos asuntos, suscríbase, creo que eso es lo mejor. Y obviamente redes sociales. Cada vez más las plataformas, digamos, SoundCloud ya tiene como un display, o sea, como que hace que si uno lo pone en una story, uno pueda ir directamente al audio y eso, digamos, cada cual, digamos, la que uno escoja funciona mejor. Spotify hace lo mismo. Y entonces un poquito eso, y esto es de disciplina. O sea, yo creo que si algo ha tenido este podcast es disciplina y constancia, y yo creo que pues eso es interesante. No, los primeros episodios lo oían 250 personas, 300, ya un episodio promedio, el año pasado tuvimos como 3.500, que para mí es una cifra bastante buena, y pues la idea es ir creciendo. Em, y los tips para alguien que quiere iniciar, yo trataría de, como en el cine, perdón si estará de acuerdo la persona de gente que hace cine, creo que uno tiene que buscar hacer en podcast no la película colombiana que tiene todo, entonces que tiene narcotráfico, amor, desamor, tiros, pobreza, riqueza, ¿no? La novela gigante, sino hacer más bien como una peliculita francesa que es una historiecita que empieza y se acaba, y eso es, ¿sí? Creo que en los podcasts es mejor tener un tema, ser como súper definido en, bueno, voy a hacer un podcast de gente que hace cine y voy a investigar quiénes están detrás de esa producción. Eso seguro le pega a un nicho, está súper claro que a alguien que le interese el cine, que quiera hacer cine, que le gusten estas cosas, le puede interesar, y está haciendo una cosa, ¿sí? Si él se pusiera a hacer gente que hace de todo en el mismo cine, o está haciendo podcast y es otra cosita, pues yo creo que dispararía para muchos lados, ¿no? Yo escogería como un tema. O sea, mi podcast es un podcast de mascotas, ¿sí? Y quiero que suene más o menos divertido porque estoy hablando de las mascotas y quiero que les llegue a 10 personas. Y así uno arranca poco a poco y hace una cosita. Yo creo que esos errores, o sea, querer ser radioambulante de un día a otro es muy difícil, en parte porque pues ellos tienen un apoyo financiero muy grande de la radio pública de los Estados Unidos, son un equipo gigante, pegaron primero, entonces pegan dos veces. Claro. Entonces, pues hagan una cosita muy sencilla y eso le interesará a alguien. Creo que los canales personales de la gente, si tienen una cuenta de Facebook con sus amigos, pues esa gente los oirá. Si sus amigos no lo oyen, creo que ahí hay algo que mejorar. Y pues poco a poco, ¿no? No sé si ese sirve. Sí, y yo creo que también es un tema de perseverancia, de disciplina, Sí, de total. también hacerse las preguntas básicas de por qué quieres hacer ese podcast, para Sí, qué, y cómo ese tema del que tú sabes tanto, porque muchas veces hacemos podcast porque son temas que nos apasionan, cómo ese tema que a ti te apasiona le puede servir de algo a la gente. La pregunta sí, es por qué alguien te escucharía, qué sí, puedes ofrecer tú que pueda ser interesante para un nicho sobre todo y para los sí. demás. Sí, si Pero internet es de nichos, el podcast yo creo que es de mucho ultra más. nichos. Yo no me lanzaría a hacer un The Daily, pues que además de tener, el otro día sacó una foto Barbaro, que tiene un equipo como de 20 personas y tiene toda la redacción del New York Times, no lo va a lograr. ¿Sí? Haga una cosa que usted, y sobre todo que le guste hacerlo a usted. O sea, si a uno le gusta hacerlo, uno lo va a hacer feliz, lo va a hacer todas las semanas, va a tener como la disposición para buscar los mejores invitados, le va a meter mucho cariño, y pues creo que eso suena un poquito cliché, pero creo que eso es lo que ha funcionado. Que el momento para mí más feliz de la semana es cuando entro al estudio de acorde y arrancamos a hablar y a producir, y nos quedamos el viernes con Dayan editando. No es tampoco tan cierto que nadie nos pueda hablar si nos pueden hablar, pero pues sí le dedicamos con mucho cariño y nos divertimos mucho. Sí, Sí, eso de todo eso, hacerlo con amor, pasión, y creo que además quienes entramos a este mundo del podcast y del universo sonoro, es difícil no enamorarse, ¿no? sí, Pero bueno, sí, Eduardo, es muy muchas chévere. gracias.
muchas gracias. Ha sido muy, muy No, y interesante bueno, la conversación. quiero Sí, recomendar dos dale, dale. páginas. Hay una que por favor corríjanme si la estoy diciendo mal, que se llama Transom. Sí, Lucho, no sé si me corrige, si usted la conoce. Espérense, la busco acá en mi coso. Transom Podcast. Es una página, sí, creo que es Transom, Podcast Transom. Espérense un segundo. Transom, sí. TRANSOM.org. Ujú. Y es una página que a mí me parece súper chévere, que dice cómo hacer un podcast desde un estudio de $100 hasta un estudio de $10,000. Es súper chévere, ahí hay 1000 tips, les dicen qué equipos comprar, es súper chévere. Voy a poner el link en el chat, por si están en el chat y quieren meterse. Por favor. Yo sé que los de Radio Ambulante, em, los de Radio Ambulante estaban tratando de hacer una escuela que se llama Escuela Radio Ambulante. Sí, No y sé en tienen, qué terminó, no pero tienen sé. información muy útil en la página. En la Sí, página sigamos, tienen no leen ujú, inglés y prefieren algo en español. Transom es mucho mejor, pero esta que les mando acá en el chat puede servirles y suscríbanse pues como al boletín de ellos, es bastante divertido. Me dices, el mic con el que estoy mandando la información es de USB. Sí, es de USB. El que tenemos ahora no me lo prestó Acorde muy generosamente. Es una cosa increíble. Está impresionante. Sí, te hemos escuchado muy bien y no se siente la diferencia en los últimos episodios. Pues Eduardo, muchísimas gracias en serio por este tiempo. Gracias a todos los que se Y bueno, una conectaron. cosa Y que me escriben que tiene mucha razón. Sí, yo una vez le hice tuvimos una conversación con Lucho que se tradujo en una entrevista que también se las pongo acá en este link. Y es que no todo el mundo que tiene algo que decir en audio tiene las facilidades. mm, Afortunadamente, hoy en día existen eh, empresas como Acorde que se dedican a esto y eso es una evolución en el mercado impresionante. Eso sí, creo que Acorde es súper innovador. Yo creo que me atrevería a decir que fueron los primeros en América Latina en apostarle a una cosa así. Me parece que si ustedes tienen dentro de sus empresas o Andrés Plazas que nos está oyendo desde Amigos de la Montaña un presupuesto, ellos se adaptan muy bien a eso y entienden que pues los podcasts no necesariamente los hacen grandes corporaciones, también si están en una gran corporación saldrá un gran producto, pero eso es lo bueno de este formato, que es relativamente versátil, que se puede hacer con presupuestos relativamente bajos, obviamente mm, tocas romper la burbuja de que en Internet las cosas no cuestan, porque sí cuestan, hay gente detrás muy capaz, pero yo creo que si uno tiene las ganas y quiere apostarle a un tema, hay unos paquetes muy convenientes que ellos tienen, digamos, no estoy haciéndolo como con ganas de ser como pues ahora el comercial de la silla, pero creo que sí vale la pena si uno quiere hacer un producto de calidad y quiere ir un poquito más allá de tener un micrófono en casa, pues apostarle a este tipo de organizaciones que pues les pueden ayudar muy bien. Sí, muchísimas gracias ahí por la cuña, Eduardo, porque sí, también lo que les decíamos, estamos comprometidos también y queremos ser un apoyo, así como lo hemos sido para medios como La Silla Vacía, si tienen ideas, quieren hacer algo, pero no saben cómo, pueden buscarnos y vemos la manera también en que podemos unir fuerzas, porque en últimas de esto se trata, ¿no? De hacer el podcast algo sostenible, que no nos quedemos en que sea un pasatiempo para muchos, como en lo que haces cuando no estás trabajando en tu empleo formal. El podcast nosotros sí lo vemos como que tiene un potencial enorme, lo hemos podido comprobar pues con los diferentes ejercicios que hemos hecho, pero muchísimas gracias a todos los que se conectaron, ha sido muy enriquecedor, esperamos haber contribuido, haberlos acompañado en esta horita de su cuarentena. Les contamos entonces que esperamos repetir este ejercicio una vez a la semana. El próximo martes vamos a pasar de los temas de coyuntura nacional a los internacionales. Nuestra invitada va a ser Sandra Borda y, bueno, con Daniel Poveda, por supuesto, los dos anfitriones del podcast Buceando en el Naufragio, que también ha sido muy Ah, sí, exitoso. Lo has muy buen escuchado, ¿no? podcast.
Sí, muy buen podcast, se lo recomiendo. Sí, si quieren entender un tema internacional y tener todos los datos para entenderlo, tienen que escuchar Buceando en el Naufragio y ellos van a ser los invitados en una semana. Entonces, Gracias. muchísimas gracias a todos. Chao. Chao.